Me siento muy bien en estar predicando la palabra del Señor, porque comprendo que la palabra del Señor es la verdad que realmente hace libre al ser humano. En esta ocasión, para continuar explicando esta verdad, quiero explicar una de las 7 razones que responden la pregunta ¿por qué Dios existe? Esta razón está fundamentada en la Biblia y en toda fuente positiva que está en armonía con la Biblia. Tercera razón, Jesús, prueba evidente de que Dios existe. Para hablar de que Jesús es una prueba evidente de que Dios existe, es necesario hablar del origen y el significado de la palabra Dios, tal y como la conocemos en la Biblia o en la lengua griega. La primera vez que se usó la palabra Dios o Deus fue en la lengua proto-indoeuropea. La palabra Deus o deletreada D-E-I-W-O-S se deriva de la raíz Dei, D-E-I, que significa brillar, cielo y divinidad. Esta palabra, integrada a las lenguas indoeuropeas, tuvieron otras traducciones. Por ejemplo, en el sánscrito o la lengua sánscrita, la palabra para Dios es Deva. En la lengua latina, la palabra para Dios es Deus, que es la traducción en español de Dios. O en la lengua griega, la palabra para Dios es Theos. Los hebreos toman el Theos para identificar al Señor creador de los cielos y la tierra. De ahí encontramos en la Escritura que se comienza a usar el término Dios para identificar o nombrar al único creador de los cielos y la tierra. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Yahvé Dios creó la tierra y los cielos. Entonces, estamos viendo que la palabra Dios está identificando al Padre como un nombre propio, aunque también podemos encontrar la palabra Dios, lógicamente en minúscula, identificando a otros nombres de dioses, y aquí viene a ser entonces un nombre común. Pero en la Biblia, cuando escribimos a Dios con mayúscula, estamos identificando al Padre, a Elohim, a Adonai, a Shaddai, al Creador de los cielos y la tierra, al Señor Todopoderoso, al Dios Santo, y todo esto es manifestado en la palabra del Señor y también manifestado en su Hijo Jesús. De aquí, entonces, el Hijo unigénito viene a ser Dios con nosotros. Por eso, uno de los nombres que recibe Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cómo podemos demostrar que el unigénito del Padre es Dios con nosotros? Leemos Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Cuando se habla del verbo, se está hablando de Jesús. Y Jesús, desde el principio de todo, siempre estuvo con el Padre. Entonces Jesús fue enviado para realizar la obra salvadora por amor que tenía el Padre en su corazón a favor de la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús fue profetizado al mundo que nacería en Belén de Judea. Esto lo leemos en Miqueas 5:2. Y la profecía fue manifestada en Mateo 2:1, que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, aleluya, manifestando a Jesús en carne, a Jesús en persona, a Dios con nosotros, a Dios cerca del humano, y diciéndote a ti que realmente Jesús es la evidencia de que Dios existe. Cuando vamos a la historia para comprobar de que Jesús fue una evidencia histórica, esta queda comprobada con la explicación que nos da Flavio Josefo y Tácito, que como historiadores ellos escribieron que Jesús, su ejecución estuvo en manos de Poncio Pilato. La historia también nos enseña que Jesús es el personaje principal que divide la historia de la humanidad. Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, antes de Cristo pasaron 4 milenios y después de Cristo pasaron 2 milenios que usted y yo estamos viviendo, diciéndonos que Jesús es una evidencia histórica de que es la imagen de Dios en la tierra. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Jesús, desde que nació, creciendo en sabiduría y en gracia, fue siempre la imagen de Dios en la tierra. En Jesús no hubo pecado. Nació como humano, pero también nació como Dios. La palabra Dios es reconocida en Jesús desde su nacimiento. Por eso repito, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Asimismo, Jesús creció en este conocimiento y a la edad de 12 años llevaron a Jesús al templo porque ya era hijo de la ley. Y cuando los padres retornaban del templo, Jesús se quedó conversando con los doctores. Ellos se quedaron admirados porque Jesús le hablaba con autoridad y con sabiduría, teniendo 12 años de edad. Cuando los padres de Jesús se dieron cuenta de que él no estaba con ellos, volvieron al templo y le observaron esta actitud. Pero Jesús dijo algo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aleluya. Aunque de todo modo Jesús se sometió a la voluntad de su Padre 18 años más. Es decir, Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años. Un ministerio de milagros, un ministerio de sanidades, un ministerio de resurrección, un ministerio de enseñanzas como nunca había visto en la historia de la humanidad. Jesús fue distinto a todos los seres humanos en esta tierra, explicándote a ti que lo que estaba sucediendo en esta tierra necesariamente era la evidencia de que Dios
era Jesús en la tierra. Jesús te salvó como humano, pero también te salvó como Dios, ya que él tenía toda la plenitud de Dios en su vida. Colosenses 2:9. De ahí que cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le contestó, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Juan nos explica claramente este asunto. Por eso, nosotros tenemos que creer que Jesús es la evidencia más perfecta o la evidencia perfecta de que Él es Dios con nosotros. Ahora, quiero citar una referencia y no quiero que paren la grabación, sino que continúen escuchando el mensaje, porque hay dos palabras que le pueden impresionar, pero siga escuchando y entenderá. Cito, C.S. Luis, en su trilema de Luis, afirma que Jesús podría ser un mentiroso o un engañador o verdaderamente Dios si las enseñanzas y la resurrección fueron verdaderas. Como las enseñanzas de Jesús fueron verdaderas, ahí tenemos el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, según Lucas, según Juan y según Marcos. Y también tenemos diferentes fuentes históricas que certifican que Jesús fue un personaje real, que lo que enseñó fue verdad y que la resurrección es verdadera. Cuando usted va a la tumba de Jesús, la tumba de Jesús está vacía. Aleluya. Certificando en la historia de que Jesús es la evidencia de que Dios existe en la tierra. Nosotros reconocemos, entendemos, creemos de que Jesús es la evidencia de que Dios existe en la tierra. Por eso entendemos que Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Entendemos que en Jesús está toda la plenitud de Dios. Colosenses 2:9. Entendemos que Jesús es el Hijo unigénito del Padre, que envió a su Hijo para salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Así que si alguien tiene una duda, que si alguien necesita crecimiento en su fe, que si alguien necesita salvación, nada más tiene que ir 2000 años atrás y verá que en Jesús tenemos la evidencia completa de que Él es Dios con nosotros. Te pregunto, ¿es Jesús la evidencia de que Dios es con nosotros o de que Dios se manifestó en carne o de que Dios fue una persona? Responda usted.